de hoy tenemos el tema de los excesos de utilidad no gravada frente a la utilidad comercial. Este tema aparece en el artículo 49 del Estatuto y es una manera de compensar esos mayores valores que quedan cuando se depura la declaración de renta, cuando se calcula esa renta líquida gravable, ese impuesto de renta, y nos damos cuenta que al final esa utilidad no gravada termina excediendo a la misma utilidad que en términos de estado de resultados se produce. Entonces, de entrada vamos a tener en cuenta estos conceptos que son fundamentales. Cuando me hablen de utilidad comercial, me están haciendo referencia a la utilidad contable, es decir, la que proviene del estado de resultados mismo. ¿Ok? Y la utilidad no gravada, pues yo esperaría que para esta fecha ustedes ya la tengan clara, es aquel valor que se calcula con base en el procedimiento estipulado en el artículo 49 y que en el fondo sabemos que es esa parte de la utilidad que no debería ser sometida a retención en la fuente por encontrarse precisamente en esta condición de no gravada, un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, eso es lo que en el fondo significa la utilidad no gravada. Pero vamos a darnos cuenta que en ciertas situaciones esta utilidad no gravada termina siendo mayor a la utilidad comercial y entonces llegamos a un punto en el que no existe la utilidad gravada, ¿sí? Y veíamos que si hablamos de utilidades que se generan antes del 2016, antes del 2017, estas utilidades no gravadas pues no están sujetas a retención, solamente lo están aquellas que queden en condición de gravadas. Luego, esta compensación es muy útil porque permite reducir el monto de la utilidad gravada y como consecuencia de ello, reducir el valor de las retenciones en la fuente que se tendrían que aplicar a los señores socios o accionistas. Entonces, en el fondo, el procedimiento es útil por esto y yo quiero hacerles una serie de, voy a presentarles pues una serie de supuestos para que a través de unos ejercicios prácticos muy sencillos nos quede claro todo este tema. La idea es mostrarles todos los escenarios posibles para que se hagan una idea de qué puede pasar con estos excesos. Entonces, permítanme, yo les comparto la pantalla. Me confirman si están viendo el archivo de Excel, por favor. Sí, profe. Listo. Entonces, por acá vamos a tener ejercicios sobre excesos de utilidades no gravadas frente a utilidades comerciales. Como les decía, vamos a plantear varios supuestos con la intención de repasar todos los escenarios posibles. Arranquemos con un escenario muy básico, el primer ejercicio. Digamos que en este primer ejercicio tenemos a la compañía Doriana SAS. La compañía Doriana SAS presenta las siguientes cifras extraídas de su declaración de renta del año gravable 2010. Entonces, Doriana tiene una renta líquida gravable más una ganancia ocasional gravable que asciende, vamos a colocarlo por acá, a 400 millones de pesos. Y por acá tiene el valor del impuesto de renta más el valor del impuesto a las ganancias ocasionales. Vamos a suponer que asciende a 150 millones de pesos. Entonces, ya nosotros a estas alturas podemos calcular rápidamente el valor de la utilidad no gravada, que para este caso, vamos a colocar aquí, utilidad no gravada. Yo le voy a colocar utilidad no gravada inicial. ¿Vale? Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, en este pequeño ejercicio,
el resultado sería de 250. Es decir, que de las utilidades que se repartan el año 2010, habrán 250 millones de pesos sobre los cuales no se tendría que aplicar retenciones en la fuente. Porque recuerden que si estamos hablando de utilidades que se generaron en el año 2010, allí le tendríamos que aplicar la norma anterior, la que está en el primer cuadrito, ¿sí? Con la que empezamos el curso, básicamente. Recuerden que para las utilidades antes del 2017 teníamos la siguiente situación. Sobre lo no grabado no había retención y sobre lo grabado aplicábamos el 20% de retención o el 33%. Bueno, entonces ya tenemos las cifras de la declaración de renta. Asimismo, presenta las siguientes cifras de su estado de resultados integrales del periodo 2010. Vamos a suponer, para resumir el cuento, tenemos una utilidad neta que, como les decía, es la misma utilidad comercial, ¿no? Y vamos a suponer que la utilidad comercial en este caso dio 300 pesos. Esta fue la utilidad neta. Bien, entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es el valor de la utilidad no grabada? Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería la misma, pero ya no para la utilidad no grabada, sino para la utilidad grabada. Y finalmente, una tercera pregunta para preguntar cuál es el valor de los excesos de utilidad no grabada pendientes por compensar. Listo, serían las tres preguntas que tendríamos como tarea responder en este primero y en todos los demás supuestos que vamos a trabajar. Entonces, este está fácil, es el primer ejercicio, muy parecido a lo que ya hemos trabajado a través de los ejercicios de sociedades, así que les escucho. Valor de la utilidad no grabada, facilito. ¿Hay que hacerle algo a estos 250 millones? ¿Se les ocurre que puede cambiar esa cifra? ¿Qué opinan? ¿Qué dice María Fernanda? ¿Qué dice Doriana? ¿Qué dice Ángela? Profe, yo diría que esa sería la no grabada, o sea, los 250 millones. Correcto. Inicialmente no se le haría nada. No hay nada por hacerle, ¿cierto? Porque no hay excesos de utilidad no grabada por el momento. ¿Cuándo se presenta un exceso? Cuando este valor resultare superior a la utilidad comercial. Pero en este caso, como no hay excesos, entonces sencillamente la utilidad no grabada serían los mismos 250. Y recordemos que nuestra utilidad grabada la vamos a calcular por diferencia. Es decir, si tenemos un total de utilidades de 300 y de esos 300, 250 son no grabados, pues entonces vamos a tener una utilidad grabada de 50 pesos. Así de sencillo. Y la tercera pregunta, pues ya se las anticipé. ¿Tendremos excesos de utilidad no grabada en este caso? No. No vamos a tener ningún exceso. Porque, repito, este exceso se va a generar cuando la utilidad no grabada supere a la utilidad comercial. Mientras tanto, no vamos a tener ningún exceso sobre el cual podamos hacer una compensación futura. ¿Alguien tiene alguna duda sobre este primer ejercicio? No se queden callados, denuncien, por favor. No, profe, no. Listo, este es el ejercicio más sencillo de todos, así que espero que de verdad no tengan ninguna duda. Bien, vamos a plantear otro escenario.
con la misma compañía, el mismo periodo gravable, lo que voy a hacer es cambiar las cifras. ¿Sí? Vamos a cambiar las cifras. Entonces, supongamos que en este segundo supuesto vamos a tener una renta líquida gravable de 400 y un impuesto de renta y de ganancia ocasional de 100. ¿Cómo cambia todo aquí? Bueno, por acá vamos a tener una utilidad no gravada de 300, que si yo lo comparo con la utilidad comercial, pues entonces el resultado es que de todo este periodo vamos a tener el 100% de las utilidades en condición de no gravadas. O sea, que sobre esto no habrá retención. Recuerden que para el 2010 aplicamos la primera normatividad. Entonces, sobre estos 300 no hay retención. Y sobre la parte gravada, que en este caso no existe, es 0, vamos a tener que aplicar una retención en la fuente del 20 o del 33. Pero insisto, en este caso no tendríamos utilidad gravada. Si este fuese el escenario en su examen, pues no piensen que esté malo, que hay algún error, sencillamente puede suceder el hecho de que toda la utilidad quede en condición de no gravada. Para eso se hacen todos estos cálculos. ¿Listo? Así quedaría entonces la respuesta de estas tres preguntas. Por favor, revísenlo y me comentan si tienen alguna duda. Aquí no hay excesos, ¿no? Porque tenemos la utilidad no gravada exactamente igual a la utilidad neta. Entonces, no hay ningún exceso por compensar a futuro. ¿Alguna pregunta? Fabián, ¿cómo vas hasta allí? Juan Casio, Julián. Bien, bien, bien. Por ahora sencillo el asunto, ¿no? Profe, Cuénteme. cuando usted dice utilidad comercial, es la utilidad neta, ¿verdad? Sí, utilidad neta, utilidad contable, también se le llama utilidad a distribuir, ¿sí? Como quieran llamarle, o utilidad comercial, precisamente. En ambos casos estoy hablando de la cifra que proviene del estado de resultado, en todos estos casos, pues. ¿Listo? Bueno, muy bien. Pasemos a un tercer escenario ya un poquito más delicado el asunto. Pasemos a un tercer escenario y ustedes me van a responder. Mucha atención. Entonces ya este ejercicio plantea, vamos a dejar estas mismas cifras, 400, 100 y 300, pero ahora tenemos una utilidad neta de 250. Entonces, bajo este escenario, utilidad no grabada, 300 millones de pesos. Utilidad neta, 250. Fíjense que aquí es donde aparece el famoso exceso de utilidad no grabada. ¿Sí? Porque tenemos en un escenario que la utilidad no grabada superó el valor de la utilidad que proviene del estado de resultados. Entonces, cuando a mí me hacen esta pregunta, ¿cuál sería el valor de la utilidad no grabada? ¿Qué responderían ustedes? ¿Será que colocamos los 300? ¿Será que colocamos los 250? ¿O será que colocamos la diferencia? ¿O el mínimo como un múltiplo denominador? Profe, yo diría que la utilidad no grabada que son 300 más el exceso. 300 más el exceso. Bueno, o sea que eso nos daría más de 300. Es una nueva alternativa de respuesta. Y escuchemos otras opiniones. Yo digo que la diferencia, profe. La diferencia. ¿Y quién se queda con 250? A mí se me ocurre que son 250. ¿Quién está conmigo? Ténganle fe al profesor. ¿Por qué 250? Porque la utilidad no grabada del periodo no puede exceder a la utilidad comercial. Quiero que presten atención a esto que les voy a decir. Es muy importante que lo tengan claro. Si yo voy a distribuir
250 millones, yo no puedo colocar que la utilidad no grabada son 300. ¿Por qué? Porque de ninguna manera la suma de la utilidad no grabada más la utilidad grabada puede ser superior a la utilidad neta. Si el estado de resultados me está arrojando una cifra de 250, insisto, yo no me puedo exceder de ese valor. Entonces, cuando sume la utilidad no grabada y la utilidad grabada del periodo, allí deben estar los 250. No puede haber más, no puede haber menos. Profe, pero es que aquí dice 300. Sí, dice 300 porque recordemos que una cosa es la utilidad que proviene del estado de resultados y otra cosa es la utilidad que proviene de la declaración de renta. Son dos sistemas de información diferentes. Así que es bastante probable que se presenten estas diferencias. Pero cuando yo voy a responder estas preguntas, debo tener claro que no me puedo pasar de 250, porque esa fue la utilidad que verdaderamente reportó el negocio. ¿Sí? Bajo este criterio, bajo esta explicación, entonces lo que se hace aquí es precisamente, bueno, yo no puedo colocar 300 acá porque me paso de los 250. Entonces, la conclusión es que todos los 250 quedan en condición de no grabado. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a tener grabado? Pues nada, porque si la utilidad total son 250 y estoy diciendo que lo no grabado es 250, pues no me va a quedar absolutamente nada grabado. Ahora, ¿qué pasa con estos 50 de diferencia? Ese es el famoso exceso de utilidad no grabada, que yo lo debo anotar por aquí y tenerlo muy en cuenta porque la norma, ustedes pudieron consultarlo, está en el material que les envié el primer día de clases. La norma me permite utilizar estos 50 pesos para compensarlos en los próximos 5 periodos o en los 2 periodos anteriores de utilidades. Ya miraremos cómo lo compensamos, pero por lo pronto quisiera preguntarles si ha quedado claro por qué aquí no puedo colocar los 300, sino únicamente 250, y también si ha quedado claro de qué manera se generan estos 50 pesos. Pero fue una pregunta. Dígame. Siempre entonces que la utilidad no grabada sea mayor a la utilidad neta, entonces todo va a ser utilidad no grabada. Sí, claro, en efecto. Ah, listo. Ahí les dejo la notica para que no se les olvide cuál es el plazo o la vigencia que tenemos para compensar esos excesos de utilidad no grabada. ¿Listo? Bueno, pero esto no nos va a quedar claro hasta que no hagamos un ejercicio en el que podamos compensar estos 50 pesos. Así que permítanme y continuamos con este mismo supuesto, este caso 3, pero ahora voy a colocar las cifras. Voy a colocar las cifras del año 2011. Déjenme y copio todo esto. A pegarlo por acá. Sí. Déjenme colocar por acá. Continuando con el ejercicio anterior, la compañía presenta sus cifras del año 2011. Entonces, vamos a suponer que ahora todo esto es del siguiente año. Digamos que por aquí hay 500, digamos que por aquí hay 220, ¿sí? Y digamos que por acá tenemos 230 no, serían 330.
Entonces, con base en estas cifras, síganme con mucho cuidado, con base en estas cifras del 2011 y teniendo en cuenta estos 50 que quedaron del 2010, respóndanme, ¿cuál sería el valor de la utilidad no grabada? ¿Qué opinan? 330. 330. 330, dicen por ahí. ¿Quién está de acuerdo con ellos? ¿O alguien opina diferente? Yo estoy de acuerdo con los señores. Para mí también son 330. ¿Pero por qué 330, profe? Si aquí dice 280. Ay, ¿por qué? Yo parto de los 280. Esta es mi utilidad no grabada inicial. ¿Sí ven? Por eso le coloqué la expresión inicial. Pero esta utilidad no grabada se puede incrementar con el valor de los excesos. Y aquí tenemos 50 pesos que perfectamente los podemos utilizar para incrementar el valor de la utilidad no grabada. Entonces, ya tendríamos 330 de utilidad no grabada y podemos utilizar todos los 50. ¿Por qué? Porque llegamos a 330 y no nos estaríamos excediendo de la utilidad comercial. Por supuesto que si la utilidad comercial fuese 300, pues únicamente podría utilizar 20 de los 50 pesos del exceso y aún quedaría un saldo de 30 para compensarlo en los próximos 4 periodos, porque ya habrá pasado el primero. ¿Queda claro cómo llegamos a estos 330? Sí, profesor. Sí. Bien, déjenme y lo colocamos así para que veamos todo el enunciado. Bien, si eso ha quedado claro y a mí me preguntan, bueno, ¿y cuál es el valor de la utilidad grabada? 0, porque si la utilidad comercial es 330, yo no me puedo pasar acá. Todo se encuentra en condición de no grabado, como ustedes lo están viendo acá. Ahora, ¿tendremos excesos de utilidad no grabada pendientes por compensar? ¿Qué creen ustedes? No, profe. No, profe. No, porque todos los 50 que traíamos ya fueron utilizados en el 2011. Exacto. Entonces, ya no tendríamos ningún saldo por compensar. Yo les voy a enviar esta fotico, porque este ejercicio 3 lo voy a ir cambiando. O no sé si más bien, esperen, y más bien hacemos esto. Listo, más bien hagamos así para no modificar las cifras que traíamos. Ya podemos quitarle la anotación. Entonces, las condiciones iniciales son las mismas. O sea, tenemos 50 pesos de excesos pendientes por compensar. Lo que voy a cambiar ahora, es más, para que se note más el cambio, vamos a cambiar el nombre a la empresa. Vamos a colocar aquí la compañía Mayra Fernanda. Mayra Fernanda SAS. Entonces, lo que voy a cambiar son las cifras del 2011. Entonces ya no voy a dejarle 280 aquí, vamos a modificarlo para que esto nos quede en 300, por ejemplo. Listo. ¿Cuál sería la situación en este caso? Para el año 2011, ¿cuál sería el valor de la utilidad no grabada? ¿Qué hacemos? 250, ¿no? 250. ¿Y salen de dónde? De los 200, que son la utilidad no grabada inicial del periodo, más los 50 que tenemos por excesos del año 2010. Muy bien. Ahora, ¿los podemos utilizar todos? Sí, porque miren ustedes que los 250 quedan incluso todavía por debajo de los 330. Entonces, en este ejercicio cuarto, sí vamos a tener una utilidad grabada, que en este caso sería de 80 pesos. Y aquí completamos los 330. Ahora, ¿me quedarían pendientes excesos por compensar en periodos siguientes? No, porque todos los 50 ya fueron utilizados acá. Se trata entonces de tener muy claro cuál fue el valor del exceso, cuánto se ha compensado
y cuánto queda pendiente por compensar. Pero tengan siempre muy en cuenta cuál es el plazo máximo para poder realizar tal compensación. Recuerden que son 5 años siguientes o 2 periodos anteriores. Entonces, si aquí se generó el exceso en las utilidades del 2010, 5 años siguientes serían hasta el 2015. ¿Sí? Lo cuentan con los dedos para ir a la fija. 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Entonces, lo puede utilizar para compensar en las utilidades de hasta el año 2015. O si la empresa va a repartir utilidades del año 2009 o del año 2010, también puedo compensarlo con esos 2 periodos anteriores. Son 2 periodos hacia atrás o 5 periodos hacia adelante. ¿Queda claro este cuarto escenario? Profe, ¿cómo hacerlo de los 2 periodos hacia atrás? O sea, en el 2009 y 2008. Sí, claro, porque este exceso se pudo haber generado aquí en el 2010. Pero si la empresa todavía tiene utilidades en el 2009, en el 2008, y hasta ahora las va a distribuir, pues puede utilizar estos excesos en esos PDU de esos 2 periodos anteriores. Ah, ¿Ya? ok. Porque acuérdate que las utilidades no se reparten, o por lo menos no es obligatorio repartirlas en el mismo periodo en el que se generan. No se les extrañe si en la contabilidad de una compañía ustedes observan utilidades que vienen de hace 10, 20 años. Sí, eso puede pasar, sobre todo en las empresas que son familiares, que allí no interesa repartir dividendos, sino pagar el día a día de los gastos personales. Pues son empresas que acostumbran a pagarle el colegio a los socios, el colegio de los hijos de los socios. En algunos casos les proveen los vehículos, les hacen mantenimiento a los vehículos, son los que pagan los apartamentos de ellos, los gastos de viaje, las vacaciones. Entonces, no les interesa repartir utilidades, porque prácticamente viven del día a día de la empresa. Es el gran problema. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. En el caso de que no hagan uso de ese exceso, o sea, que pasen los 5 años, por ejemplo, el 6 año que ya pierden como ese derecho de usarlo, ¿qué pasa con ese valor? No, ya no hay manera de compensarlo. Pero esa pregunta es muy buena porque mira que la norma me habla de podrá compensar. Es algo voluntario. La ley no me va a obligar, ay, pero mira, tú podías haber utilizado los 50 millones aquí para disminuir el valor de la utilidad gravada. La ley no me va a obligar, pero en la práctica, si yo no lo hago, eso me puede costar el puesto, porque estamos hablando de dinero, ¿sí? En la medida que yo pueda disminuir el valor de las utilidades gravadas, eso va a favorecer sin duda a los socios o accionistas, porque la retención en la fuente va a ser inferior. Así que si no lo hago en esos 5 periodos siguientes o en esos 2 periodos anteriores, pues sencillamente ese valor se pierde, ese beneficio se pierde. Y aunque la ley no es que me obligue a que lo tenga que utilizar, en la vida real, pues por obvias razones, sí es necesario, porque estamos cuidando el bolsillo al socio. ¿Listo? Listo, profe. Veamos un quinto escenario para ir cerrando la temática. Vamos a colocar ahora un nuevo nombre. Vamos a ponerle aquí la compañía Ángela. Ángela SAS. Bueno, el 2010 es lo mismo. Seguimos con el mismo exceso de 50. Voy a cambiar las cifras del 2011. Ángela, ayúdame a descifrar este misterio. Con este nuevo escenario, bajo estas nuevas cifras del año 2011, ¿cuál sería el valor de la utilidad no gravada de ese año 2011? 190. Segunda oportunidad para Ángela. ¿Cuál sería el valor de la utilidad no gravada?
Ah, mentira. No, Perdón, estaba enredado, era yo. Sí, son 190. 190, muy bien. Ajá, Ángela, ¿y por qué no pusiste 200? Porque el profesor ya me había dicho que yo no me puedo pasar de esta utilidad comercial. Este es el techo, este es el tope máximo. 190. Entonces, todos esos 190 han quedado en condición de ¿qué? De no grabado. Ahora, ¿queda algo grabado? Pues no, porque si quedara algo grabado, se pasa enseguida de estos 190. La tercera pregunta es la interesante en este caso. ¿Cuál es el valor del exceso que queda pendiente por compensar? Ángela, ¿qué me respondes? Yo digo que 60. Muy bien, y esa realmente es la respuesta. Pero hay que tener claro que de esos 60, hay 50 que se generaron en el año 2010, ¿correcto? Y que se pueden compensar hasta el año 2015 o en los dos periodos anteriores, ya lo saben. Y estos 10, déjenme le coloco aquí la expresión generados en el año 2010. Y estos 10 vamos a tenerlos generados en el 2011 y entonces se podrán compensar hasta el año 2016. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que cuando se comiencen a acumular excesos de utilidades de dos periodos diferentes, de dos o más periodos, pues, yo necesito hacer el cálculo o por lo menos tener el control de los años de vigencia de cada uno. Porque los 5 años siguientes o los dos periodos anteriores se comienzan a contar a partir del año en el que se generó el exceso. ¿Sí? Entonces, Ángela, si tú me dices 60, la respuesta es correcta, pero internamente debemos tener claro cuál es esta separación, porque los 60 no se generaron en el mismo periodo. ¿Queda claro este quinto y último escenario, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, yo me voy a permitir hacerles envío de este archivo Excel. Déjenme, y para que quede más claro, vamos a cambiarle los nombres a los primeros. Vamos a colocar por acá la Secresas. Y por acá vamos a colocar la compañía Juliana. Juliana de Casio. Así. Juliana de Casio. Muy bien. Entonces yo les voy a enviar este archivo Excel para que ustedes tengan ahí todo bien detalladito, todos los cálculos, puedan ver las fórmulas. Igual espero que haya quedado clara la explicación. Pero antes de culminar, permítanme, yo les quiero hacer unas precisiones, unos tips para que no se vayan a equivocar a la hora de hacer la prueba. Nosotros tenemos la prueba el próximo martes, ¿sí? En el horario y en el espacio de la clase habitual. Entonces, conclusiones frente a este tema. Primero, la compensación de utilidades es algo optativo, es algo voluntario, pero en la práctica y por supuesto aquí en los ejercicios que vamos a trabajar, va a ser obligatorio. Porque ya nos dimos cuenta que si paso por alto la compensación de estos excesos, los que van a sufrir son los socios o accionistas. Y esto pues es penalizable y puede ocasionarle la pérdida del puesto al contador. Sí, porque ya es un error grave, es plata que le está afectando a ellos. Así que aunque sea optativo, es necesario hacerlo. Segunda observación, no pierdan de vista los años de vigencia de los excesos. Siempre tengan claro cuáles son los excesos y separadamente trabajen los años de vigencia. Tercera recomendación que les doy, que es obvia aparentemente, pero no está de más. Cuando se acumulan más de un exceso, y por ejemplo en el último escenario que teníamos dos, si voy a realizar una compensación, pues uno esperaría
que se comiencen a compensar los excesos más antiguos, porque son los que están más próximos a vencer. Hagan de cuenta que es como una especie de Cardex bajo el método PETS o FIFO, ¿sí? Primeras en entrar, primeras en salir, es algo como eso. ¿Cuáles son los primeros excesos que voy a compensar? Pues los más viejos, los más antiguos, porque van a ser los que menor cantidad de años para compensar tienen. Entonces tomo siempre los más antiguos para garantizar que no se me pierda ni un solo peso de ese beneficio de compensación. Una cuarta recomendación, ya no sé ni cuántas les he dado. Otra recomendación, pues, esto es aplicable a cualquier sociedad. Esto no es exclusivo de la sociedad anónima, así que si en la prueba surge un ejercicio de cualquier otro tipo de sociedad de las que hemos visto desde que arrancó el curso, pues vamos a aplicarle exactamente lo mismo. ¿Ok? Son las recomendaciones que quisiera darles. Bueno, y una última. El efecto de estos excesos o de la compensación de estos excesos puede ser o la disminución de la utilidad grabada o el aumento de la utilidad no grabada, que en últimas es lo mismo, ¿no? ¿Para qué sirven los excesos de utilidad no grabada? Para más adelante disminuir el valor de la utilidad grabada o incrementar el valor de la utilidad no grabada. Como ustedes lo quieran leer, significa lo mismo. Eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy, tratando de garantizar que puedan obtener un buen resultado en la prueba. Creo que una pregunta.